Radio María presenta Confía y sigue adelante, un espacio de apoyo y acompañamiento para que puedas volver a sonreír y a reencantarte contigo mismo y con la vida. Confía y sigue adelante es conducido por la psicóloga Claudia Bunster, especialista en duelos y separaciones. Hola, muy buenas tardes, querida familia de Radio María y a todos los que nos escuchan y se van integrando a Radio María. Bienvenidos a este nuevo programa de Confía y Sigue Adelante, un espacio pensado especialmente para ti y especialmente en este día, lunes, después de la celebración de ayer de domingo de Resurrección, cobra mayor sentido el se confía y sigue adelante para todos quienes tenemos esa fe y seguimos a Cristo, que nos invita a esta resurrección después del sufrimiento, después de cargar la cruz y después del dolor. Si aún estás viviendo la cruz, es un proceso que hay que tener paciencia y ya llegará esos buenos tiempos, esa primavera que te renueve luego del invierno y de esa poda necesaria para seguir adelante. Hoy día los quiero dejar, como todos los días lunes, cordialmente invitados a que nos llamen al teléfono 227-325-008 y también que nos pueden enviar un mensaje al más 569-3000-5577, que estaremos felices de escuchar sus dudas, sus preguntas, para poder conversar en este espacio para nosotros, y están todos invitados a ponerse cómodos y acompañarnos. Hoy nuestro tema, como les había dicho la semana pasada, tiene que ver con nuestros adolescentes en terapia. Y para eso nos acompaña una visita muy especial, la Marisol Roa, psicóloga con mucha especialista en trabajar con adolescentes, con una larga trayectoria en psicoterapia. Así que está aquí, es un regalo tenerla con nosotros y la saludamos. Bienvenida, Marisol. Muchas gracias, Claudia. Feliz de estar aquí. Feliz de que estemos juntas entonces para que hablemos un poquito de eso que les pasa a estos hijos adolescentes cuando los papás se separan, cómo ayudarlos, dónde poner foco, en qué me tengo que fijar para saber si necesita ayuda de un profesional. Para eso estamos aquí. Entonces yo partiría preguntándote, Marisol, un poco cómo es trabajar con adolescentes, para que la gente también pueda conocer cómo es el proceso, si un adolescente pide solo una hora de terapia o es la mamá la que lo lleva, cómo funciona esa partida con un adolescente en terapia. Bueno, antes que nada, decirte que soy una fanática de los adolescentes, una enamorada de los adolescentes. Siento que sí, es verdad que de repente dan ganas de estrangularlo, pero la verdad es que el adolescente tiene una cosa muy especial, porque tú estabas hablando de resurrección. El adolescente es una etapa en que renace, ¿eh? Uh-huh. Y es complicado porque renace, y tal como lo dice la palabra adolescencia, que significa adolecer, renace y se queda sin nada. Y es bien angustiante quedarse sin nada. Por supuesto. Y tú me hablas de renacer por este momento como de individuación, de separación de los padres. ¿A eso te refieres con ese renacer del adolescente? Exacto. O sea, es una etapa en que el objetivo es precisamente remirarse, reencontrarse, descubrirse, pero tiene poco piso donde pescarse. Y parte de las dificultades con la familia es que están como desorientados y eso da rabia muchas veces, pero no es rabia necesariamente con los papás. Uh-huh. Yo creo que eso es como un primer punto que uno tiene que tomar. Es un poco consigo mismo. Es verdad que son críticos y que te dicen cosas muy duras, muy difíciles. Pero la verdad es que el proceso es muy de ellos y es de mucha sabiduría saber acompañarlo. No es fácil. O sea, la tarea de los padres es fundamental. Acompañar a los hijos en este proceso de confusión. De confusión, de dar un piso básico emocional, pero insisto, no sé que no es fácil. Sé que es complicado. Pero también quisiera manifestar una cosa chiquitita, que no todo el mundo toma en cuenta. Antes de entrar a esto que tú dices, cuándo llevar a un adolescente, porque a los adolescentes muchas veces hay que llevarlos. Es difícil que ellos vayan por su propia iniciativa. Pero lo que yo quisiera poner en contexto más sistémico es que los papás también están pasando una crisis. Entonces, crisis más crisis. Porque más o menos los papás, algunos parten muy jóvenes,
y otros hoy día muy tarde, pero más o menos están como en 40 años, una crisis de descubrirse también. De la etapa media de la vida. Exacto, en el ciclo que por vital. algo se llama crisis de la edad media. Entonces se juntan dos crisis, que no es fácil. El papá se siente, o la mamá se siente menos energía, más cansada, y ve a este adolescente con mucha energía, mucha de más. Y no es que envidie esa energía, pero le cuesta más tolerar esa energía. Pero al mismo tiempo siente una pérdida de esa energía. Entonces, el contexto no es fácil. Ahora, cuando tú ibas a la pregunta, o sea, si partimos de la separación es otra crisis que añades. Esa crisis que viene a dificultar la propia crisis que está viviendo ese hijo y esa mujer. Está focalizado en un tema de buscar mi identidad y resulta que aparece una ruptura, que es un duelo. Es un duelo. Y que quiebra la identidad familiar también. Exacto. El adolescente está preparado para los duelos que te chutea la polola, o el pololo, que el mejor amigo de repente te pega la desconocida. Y entonces eso está preparado. Pero no está preparado para la crisis de los papás. Piensa tú que uno está en un proceso de individuación y el origen de uno entra en crisis. Pero igual eso es tu origen. Tú vienes de papá y mamá. Y eso se quiebra, ¿no? Tú tienes que haberlo logrado muchas veces, probablemente antes. Se quiebra esa unidad familiar. Exacto. Y por mucho que el Lolo te diga, no, problema de ellos, cuestión de ellos, lo que hagan, la verdad les afecta es profundamente. que afecta mucho. Afecta mucho, genera ruido, mucho ruido en adolescentes. Tanto ruido que tuvo un caso que a mí me preguntaba un adolescente si en el momento que ella había nacido, si los papás se querían. O sea, si eran un matrimonio, un buen matrimonio. O sea, así de profundo son sus dudas, sus quiebres, su incertidumbre. O sea, se les va el piso. Bueno, sus cuestionamientos son profundos. Imagínate, ya están cuestionando los papás y se rompe esto. Es verdad que hay adolescentes más maduros, hay adolescentes que te dicen, son más pragmáticos, día los adolescentes, y te dicen, yo prefiero estar en una familia sin esta tensión diaria. Y que cada uno encuentre su felicidad. Hoy día yo creo que los adolescentes son mucho más abiertos a eso que antes. Sí, por supuesto. Además que suele ocurrir que el primer tiempo de separación la tensión baja. O sea, lo primero que reportan es una paz que no habían sentido hacía mucho tiempo, que estaban en conflicto. Entonces eso viene a como confirmarles que era mejor separados que juntos con conflicto, ¿cierto? Especialmente en las familias en que se supone que esto ha sido, los papás te dicen no se dan cuenta. Sí, que te lo den pero se dan cuenta de todo, se da cuenta el niño de 2 años, se da cuenta el niño de 8, se da cuenta el adolescente. Mira, los papás, yo siempre les digo, ustedes no se dan cuenta que los hijos son espectadores privilegiados de lo que nos pasa. Están en un teatro, en la primera fila, y nos ven las 24 horas del día. Nosotros no nos vemos nosotros mismos, porque no andamos con el espejo encima. Claro. Pero los adolescentes nos miran la levantada de ceja, miran el ambiente, absorben todo, entonces saben todo. Todo lo que es comunicación no verbal, que uno pasa muchas veces por evidente, porque andamos como en piloto automático por la vida y no nos fijamos en nuestras expresiones, el tono de voz, la falta de a lo mejor del contacto con el hijo, y en todo eso va sintiendo este hijo este quiebre, o sea, lo va resintiendo. Exacto. Y es complicado ser adolescente porque uno no sabe cuánto meterse, cuánto no meterse. Depende de lo que los papás te inviten al tema, ¿te fijas? Y pasa mucho este cambio de roles también del papá, o sea, del hijo que asume roles que no le corresponde, o del hijo que se alía o hace alianzas con algunos de los padres. Parentaliza, claro. Sí, ahora, no quiero esquivar lo que tú decías, el adolescente es difícil saber cuándo buscar ayuda, apoyo. Ya. Porque de por sí es más para adentro muchas veces esta etapa, ¿cierto? Sobre todo la inicial, más desafiante. Pero yo creo que hay ciertos indicadores importantes. ¿Ya? ¿Cuáles serían esos indicadores? Yo creo que uno se da cuenta cuando el adolescente igual pierde como la alegría de vivir. O sea, no quiere ir, no quiere los amigos, no quiere el deporte, va dejando todo. Hay un cambio de conducta que importante, se nota. Exacto. Y sobre todo, era seleccionado del equipo de fútbol y ya no quiere. Como que esos son indicadores para mí muy importantes. Podríamos decir que más que indicadores serían como semáforos, así como que los tienen que poner en alerta. Como luz roja.
El otro tema es la agresividad. Si hay una agresividad así de la nada, sin como reactiva, desproporcionada al estímulo. Uno los ve rabioso. Porque depende de la personalidad, depende del estilo, ¿cierto? Hay gente que es más para adentro y hay gente que es más para afuera. Pero o te vas para adentro, en psicología se llaman los acting in, que se van para adentro, o los acting out, los que son hacia afuera, se enojan con el mundo. Pasan más desapercibidos los acting in. Por supuesto. Pero una mamá se da cuenta. Una mamá, tú me decía, lleva un mes mirando el techo de su pieza, no es bueno. No quiere salir. No quiere salir. Los cambios de conducta, un antes y un después, hay que estar atentos. Eso es súper importante. Ahora, esta violencia tiene que ver también un poco con la violencia interna, con esas emociones de rabia que no saben expresar, que no saben ponerle nombre o que no saben cómo procesar. Yo creo lo más importante es lo que dijiste tú, es como una sensación de malestar, que no sé ponerle nombre, no sé ponerle nombre. Y todo no es nada. Exacto, porque son así, los adolescentes son polares, o no, son bipolares, como dicen ellos. Llegan a mi consulta y me dicen, yo soy bipolar. Yo le digo, no creo, pero son polares, o sea, puede que partan súper bien en la mañana y vuelvan chuteando piedras en la tarde, ¿te fijas? Eso es normal. Pero si esto se mantiene un rato, y aquí yo diría algo, las mamás tienen olfato. Yo cuando les pregunto, ¿desde cuándo tú sientes que esto es un problema? No, desde hace 2 meses. O sea, las mamás tienen el olfatómetro que les dice que hay algo que no está funcionando. Y lo segundo es que en adolescentes yo siempre digo, preocúpate de más que de menos. Siempre es mejor exagerar en los adolescentes que bajar el perfil. Exacto. Perfecto. Si la mamá dice, no, a lo mejor no quieren ir, pero yo siempre les digo, mira, dile que pruebe. Tiene todo el derecho a después decir, me cargó la psicóloga, a la pura lecera. Pero generalmente... No me hace sentido, no quiero volver. Un adolescente que está buscando ayuda, llega y se abre. Y cuando la mamá te dice que queda en la sala de espera y dice, oye, habló un montón. Porque tenía necesidad de hablar y necesitaba un espacio neutro. Sobre todo en el caso de las separaciones, necesitan un espacio neutro. Eso, con quien no conversar. Sea ni la mamá ni el papá, porque están cuidando de que ellos no aumentar el problema de ellos dos. Entonces, exacto, ese lugar seguro con una persona neutra, más experta, que los puede ayudar, es como fundamental para que puedan ponerle nombre a lo que les pasa, para que puedan decir. Además que es un espacio que por lo general uno les dice de confianza. O sea, que pueden decir todo lo que se les ocurra, es confidencial y hasta lo que no te atreves a decirte a ti mismo, este es el espacio para hacerlo. Exacto, y ellos mismos tampoco, claro, uno me decía, yo no puedo decirle a mi mamá que prefiero que se separe, porque no quiero interferir, pero yo preferiría que se separaran. O sea, ellos tienen su opinión del tema, pero no quieren interferir, y eso es muy valioso, porque los adolescentes, dentro de lo que, ¿por qué me gustan los adolescentes? Son muy auténticos, son muy transparentes. Buscan mucho, es verdad que de repente tienen una doble vida, que quieren hacer esto y hacer lo otro, eso es verdad, son incoherentes también, pero buscan mucho la transparencia, ¿te fijas? Y entonces cuando llegan a una consulta, de verdad, dejan la mochila y se relajan. Es súper importante para ellos. Y yo le diría a los papás, porque hay mamás que me dicen, bueno, pero si tienen alta confianza con nosotros, ¿por qué no me lo cuenta a mí? ¿Ya? No solo está lo que tú decías, él necesita un lugar neutro. Y no solo cuando hay separación, los adolescentes siempre necesitan un espacio distinto. Y yo prefiero que sea un terapeuta a veces que otro adolescente que puede estar también, que apoyan, los adolescentes se contienen entre ellos, pero a veces están también cargados por cosas. Sí. O sea, independiente de que es bueno que estén con sus amigos, de que compartan con quienes viven las mismas situaciones, porque también eso los hace sentirse parte de un grupo que vive y que están un poco, es como el termómetro también un poco para ellos y eso los alivia. Pero sin duda que frente a dudas, sin duda que frente a cuestionamientos más profundos, es necesario una mirada experta en el fondo que los pueda guiar y sacar adelante. Entonces, yo redondaría un par de cosas que tú has dicho como súper importantes y una sería el que la mamá confíe en su sexto sentido, en su intuición maternal y que no minimice estas cosas, estos cambios de conducta, antes y después de una crisis en la familia, de una separación, estar atenta al adolescente y la verdad que eso es una tarea, ¿cierto? Porque de repente hoy día, y yo insisto en que vivimos mucho el piloto automático y que no queremos ver y que no, si está todo bien, él me dice o me reporta siempre, no, está bien, estoy bien, mamá, tranquila, no pasa nada. Y tenemos que ir un poco más allá, porque cuando un adolescente va a terapia,
¿Cómo lo ves tú en su proceso, en su reparación, o sea, tiene efectos que se pueden ir mirando como de una manera rápida, es muy a largo plazo? Porque de repente gente dice, no, ¿cómo lo voy a llevar al psicólogo? Son tantas sesiones. También es una pregunta que se hace. O ¿cómo lo puede ayudar? Tal vez no tengo cómo. ¿Cómo es esa mirada esperanzadora de ese joven que pide ayuda, que deja la mochila y está contigo y se abre? A ver, yo diría que hay varios, depende, digamos, pero hay adolescentes que llegan y la verdad es que te sacan otra cosa más importante que la separación de los papás, que está pendiente. Y eso también, Hay si que tú tomarlo. piensas, es bueno porque es preventivo. Como que lo que fue original, que era la separación de los papás, pasa a ser una situación en que él se da la posibilidad de remirarse con un apoyo porque está un poco complicado, independiente de la separación. Hay otro en que yo siempre digo a los papás, bueno, miremos, y a veces basta una sesión, porque ¿sabes qué te dicen? Y te dicen, sabes que estoy bien, pero yo sé que si estoy más complicado voy a venir a ti. Entonces se deja la puerta abierta para el momento en que el adolescente sienta que ya no puede manejar el asunto. Hay otros que están mucho más dañados por la situación, más complicado, pero yo te diría que el adolescente, lo positivo es que sale muy rápido adelante. Sale muy rápido adelante porque tienen muy buenos recursos psicológicos para verse, porque están en esa. Están buscando, están encontrando. Están abiertos. El adulto es un poco más difícil en terapia. Yo también trabajo con adultos. Hay mucho que sacar, desaprender para volver a aprender. En cambio, el adolescente llega mucho más abierto. Claro. O sea, el adulto es más rígido, tiene patrones de conducta que ya han sido aprendidos por tanto tiempo que hacer nuevas rutas es como más difícil, ¿cierto? Y además hay memorias que sanar también en el adulto. Hay más historia. Y por otro lado, hay un tema muy importante que para el adolescente yo siempre trato que las terapias con adolescentes no sean muy largas. ¿Por qué? Porque el adolescente, si tú la haces muy larga, como que problematizas más, porque podrías quedarte 3 años haciendo terapia de adolescente. Cuando tú dices problematizas más, ¿cómo le explicamos a la gente que nos escucha qué es eso? ¿Qué significa decir? Como que agrandas los problemas. ¿Ya? Si yo soy adolescente, estoy en crisis mi papá y tengo una terapia de apoyo y en 6 meses más o menos no hay cosas mayores, no hay problemas de personalidad mayores o cosas graves, el adolescente debería salir adelante porque si no es como, estoy tan mal, el adolescente hace la siguiente análisis, estoy tan mal que llevo 2 años en terapia. Es muy fuerte eso para el adolescente. En cambio necesita sentir como una tabla de apoyo y yo siempre les digo, esto va a ser una tabla auxiliar de apoyo, una isla, tú te vas, pero siempre cuestas conmigo y sabes que puedo y vuelven. Eso es lo interesante, o sea que en el fondo al trabajar con un adolescente se va viendo el problema, se va encaminando, solucionando, viendo con él los recursos propios que él tiene para que él pueda aprender a gestionarse frente a estas dificultades de la vida y luego vuela. Y que necesita segurizarse, Claudia, necesita sentir, yo puedo manejar esto. Y el terapeuta puede decir, sí, yo creo que más o menos puede. Y el voto de confianza es súper importante también. Exacto. ¿Cierto? Pero si hay una buena relación, generalmente uno tiene ese feeling de que puede y el adolescente necesita experiencias de autoestima positiva y sentir que puede manejar, que tuvo un apoyo, pero aprendió cosas para manejarse y que puede volar un rato solo, le hace sentir subir en la escala de autoestima. De autoestima y de autonomía, por supuesto. Exacto, también. porque anda buscando la autonomía. Sí, ¿Te fijas? Entonces, por eso te digo yo que puede ser una cosa no tan larga, pero depende, tú trabajas con separaciones y de repente se complejizan, ¿cierto? Hay etapas en la separación, entonces hay un momento en que ya se formaliza la separación y empiezan leceras de las parejas. La cotidianidad. De la cotidianidad, de tener a veces los pobres adolescentes que tener que ir a un juicio, te fijas que se involucran en temas así, y eso lo puede alargar mucho más. Yo creo que cuánto esté el adolescente en terapia depende de la sabiduría con que los papás lleven este tema. Por supuesto, porque también sabemos que la buena adaptación de los padres a su separación
influye positivamente en la buena adaptación de los hijos. Cuando los padres tienen el conflicto más contenido, también ayuda a que los hijos puedan pasar este proceso de una manera, transitar por este proceso de una manera más amigable y poder adaptarse de una mejor manera a su nueva situación de familia, porque no olvidemos que pasan hartas cosas en la vida cotidiana de los niños, ¿cierto? O sea, en el fondo tienen un papá, una mamá, viviendo en lugares distintos que tienen que repartirse. Muchas veces el pasarlo bien con uno de ellos le hace sentir un poco de culpa también frente al otro papá, que a lo mejor lo ven más indefenso, más solo. O sea, viven situaciones dolorosas que solitos tienen que empezar a manejarla, y esto también normalizar que es un periodo que sufre toda la familia. Sufren los hijos, sufren los padres, sufren los abuelos. Muchas veces la misma cultura, la misma sociedad no sabe cómo abordarlo. Hay amigos que se alejan, otros que se acercan. Los hijos ven y viven todo eso. Entonces también en ese sentido es bueno conversar con los hijos para saber que están pasando periodos de adaptación y que nadie sabe cómo hacerlo, sino que tienen que ir haciendo camino al andar, y por eso tener esa mirada como para poder detectar algún problema más serio y que no se transforme en un gran problema es súper importante. ¿Habría algo más que agregar así puntual de esto? En mi experiencia, un buen proceso por parte del adolescente ayuda también a la familia. Por ejemplo, yo tengo adolescentes que son capaces de decirle a la mamá: mira, mamá, no me hables del papá. Y al papá: no me hables de la mamá. Que uno sugiere eso en la terapia a los adultos, ¿cierto? Y ellos tienen muy claro el cuento. Yo quiero tener mi propia relación con mi mamá, y eso ayuda a la pareja que está buscando esta nueva etapa, este nuevo estilo. Este nuevo ser. El adolescente puede ser muy apoyador del proceso. ¿Te fijas? A mí me encanta cuando muy transparentemente dice: yo no quiero saber ni una crítica más del papá. Sí, yo no quiero saber ninguna crítica más. Yo tengo mi relación con mi papá y yo tengo mi relación con mi mamá. Y eso ayuda a clarificar. Ellos pueden ser un plus, ayudar en el proceso. De todas maneras. Y también la invitación es tanto al papá y a la mamá también de construir puentes con sus hijos en la relación. Muchas veces tenemos el caso en que las mujeres las que han sido un poco el nexo entre los hijos y el papá, y esta oportunidad con los adolescentes también mirarla como una tremenda oportunidad de el papá que está fuera de la casa, que se movilice y en el fondo y él vaya construyendo una nueva relación con sus hijos que puede ser muy sanadora para los hijos. O sea, de hecho yo estoy pensando en el caso de un chiquillo que me dijo: mira, Marisol, hoy yo tengo más papá que antes. Sí. Porque antes mi papá se entraba en el living a leer mientras hacíamos el resto de cosas. Hoy mi papá me pasa a buscar y conversamos. O sea, yo rescaté a mi papá a raíz de la separación. No estoy diciendo que la separación es buena, pero también puedes tú darle un sello más positivo. Por supuesto, y aunque no sea buena, igual de todo dolor algo florece. Exacto. Es una poda, y en ese sentido también tener esa mirada esperanzadora de que pueden pasar cosas buenas. Estamos viviendo un dolor fuerte, pero también de ese dolor se crece, de ese dolor se aprende, y como dices tú, ciertamente hay relaciones que se hacen mucho más cercanas sin la mamá al medio. Y además también ayuda a la pareja a poder vivir su propio proceso sin estar siempre intercediendo el uno por el otro con los hijos, que agrega conflicto a los padres. De repente no es la mejor forma de ir solucionando. Así que bueno, la invitación ahora es hacer una pausa musical. Volvemos en unos minutitos y les recordamos que pueden llamarnos al teléfono 227-325-008 o enviar un mensaje al más 569 3000-5577. Volvemos con nuestro programa Confía y Sigue Adelante con la Marisol Roa, que nos acompaña en esta mañana para conversar sobre nuestros adolescentes en terapia, especialmente en situaciones de separación de sus papás. ¿Qué hacer? ¿Cómo cuidarlos? ¿En qué poner el foco? Como mamá, hasta dónde debo ponerles límites? ¿Cómo vuelvo a hacer esta familia con estos adolescentes? Para eso estamos conversando con la Marisol. Y podríamos comenzar en este momento con cómo aborda una mamá de mejor manera al adolescente. Pensemos en esta familia que se rompe, en los adolescentes que cada uno, además cada hijo tiene su propia relación con su mamá y su papá que es distinta al hermano. También pasa de repente que hay hijos que
son más agresivos o van y le largan muchas cosas a la mamá y se forman también ahí alianzas entre los hijos que están de acuerdo, que no están de acuerdo con lo que le dice. ¿Cómo lo ves tú a nivel más sistémico en una familia de más hijos? Tal vez entrando unos a la etapa de la adolescencia, otro un poquitito más adolescentes jóvenes, otro un poco más adulto. ¿Cómo maneja la situación esta mamá? A ver, yo diría que tú hablas, Claudia, de cómo aborda la mamá, pero yo creo que aquí, independiente del contexto de separación, yo creo que tienen pega papá y mamá, ambos. Okay, sí. Ambos. Es súper importante el papá. Por supuesto. Yo sé que en algunas ocasiones la situación puede estar muy de roce, porque si te separas es porque no funcionó, digamos, ¿no? Y hay muchas heridas entre medio. Sí. Y también yo digo mamá porque por lo general los hijos se quedan con la madre, es como un poco la norma, ¿cierto? Independiente que hayan papás muy involucrados y papás que se mantienen en la vida cotidiana de los hijos, pero también hay una gran realidad donde los papás en el fondo no están en la vida cotidiana de los hijos. Y esta mamá le toca, uno escucha mucho, se bajó de la micro. ¿Ya? Y me toca sola, y tengo que hacer todo yo sola, y no doy abasto, no tengo tiempo para mí. En esa situación, ¿cómo aborda a estos adolescentes? Mira, es verdad lo que tú dices, que se quedan cotidianamente con la mamá, pero yo hago mucho hincapié y le doy mucha responsabilidad a los varones también, porque el varón, y aquí quiero que me entiendan bien, el varón con más facilidad puede a veces objetivizar situaciones. La mamá también puede objetivizar y hace muy bien el tema de contención emocional, afectiva, pero el papá a veces tiene un rol distinto. Es más práctico. Y necesita, sí, yo siempre recuerdo con mi hija mayor que de repente estaba enredada y hablaba conmigo y yo le decía, ¿por qué cuando llega ya me agotaba la energía? Y le decía, ¿por qué no hablas con tu papá? Iba y volvía en un minuto y me decía, listo todo. Y yo había pasado 2 horas conversando con ella. Yeah, porque sí, el ser masculino, hoy día está complicado ser masculino y femenino, pero estamos un gran tema ahí. Sí, podríamos hablar de otra cuestión, pero sí. el ser masculino tiene un tema más practicidad, tuvieses más, no va a abrir cosas. Las mamás de repente en esta etapa abrimos mucho y los adolescentes se angustian con tanta cosa, digamos. Creo que es importante la contención afectiva, pero ambos tienen, a ver, me separo, pero yo sigo siendo papá y sigo siendo mamá. Y tenemos que ir al rescate de los papás. Eso es lo primero. Los papás hombres tienen que tener un rol. Quizás nosotras mismas, las mujeres, lo hemos dejado sin rol. También es cierto. Y tenemos, es más fácil de repente. Claro, es ahí, bueno, habla con tu papá. Y a veces, claro, él no tiene tantas habilidades, pero hay que seguir, hay que insistir. Los hijos necesitan al papá y a la mamá. Lo necesitan. Y si no hay papá en acción, bueno, la mamá tendrá que poner lo masculino y femenino porque tiene que, y las mamás que son madres solteras, uno lo ve, que por una parte contienen afectivamente, pero saben que además tienen que ponerse un poco más exigente, más objetiva, porque no tienen el partner, ¿te fijas? Pero aquí hay un tema de que hay que aportar objetividad y yo te diría que la mezcla es darles a los adolescentes mucho afecto, pero también mucha propositividad de objetivos, de salir adelante. Ahora, en términos esto de cómo hablar con cada uno, yo insisto en que las personalidades son tan distintas que es bueno ser espacios privados. Si tú tienes más de un hijo, estas cosas es bueno conversarla en forma individual. El adolescente busca privacidad. Nunca, jamás un adolescente en una mesa te va a decir, estoy complicado mi polola. Jamás te lo va a decir. O sea, para cosas más privadas, buscar la privacidad con cada uno de los hijos. Exacto. Sin desmerecer o sin obviar el que los espacios comunes de hacer familia, de poder sacar el tema, de que si uno llora y el otro grita y el otro, que se dé también ese espacio de interacción donde cada uno saque sus emociones. ¿Eso te parece también que le hace bien? Aceptar es que el contexto, el clima emocional familiar, sea separado o no, la familia, debería ser más contenedora. Yo siento que hoy día no lo estamos teniendo mucho. Soy muy crítica yo de los espacios familiares. Hoy día no estamos teniendo espacios familiares. Definitivamente no tenemos esa posibilidad que tú dices de compartir, de poner en la mesa. Lo común, lo que traemos. Pero en el caso de la separación yo creo que uno, como mamá y como papá, lo primero que debe hacer es decir, ya,
ven, ¿cómo estás? Y no explicarle cosas, sino cómo estás. Escucharlos, contener. Papá y además, mamá. Eso, y además es importante no sobrereaccionar, porque uno está con una herida cuando se separa también, y los hijos muchas veces sacan cosas de uno y a uno la confrontan, y de repente son cosas que están desde su mirada, obviamente. Entonces también yo recomiendo mucho a las mamás dejar hablar a los hijos, no defenderse, no ordenar lo que está diciendo, sino que dejar que el hijo pueda decir todo lo que está sintiendo en su momento, porque es su espacio de confianza. Exacto. Y luego empezar a rearmar a lo mejor. Pero yo tengo una fórmula. Yo encuentro que en estos encuentros, papá, hijo, o mamá, hijo o hija, el 99% debe hablar al adolescente. Y el 1%, uno. Ya. Esa es la media. Entonces ahí podríamos recordar que tenemos 2 oídos y una boca. Exactamente. Para escuchar con los 2 oídos a nuestros hijos y hablar menos, dejarlos a ellos. Y ese 1%, ojalá que sea, ok, te entiendo, cuenta conmigo. O sea, el guión debe ser ese. Ya. No empezar a explicar y a poner orden en sus ideas, por lo menos en un comienzo no. No, yo creo que el adolescente lo que necesita para poner en orden sus ideas, como dices tú, es que alguien te diga, te entiendo. Y él empieza a poner la casa en orden. Uh-huh. El adolescente lo hace muy bien, es reflexivo, ya tiene capacidad reflexiva. Ya. Ahora, si es distinto, si tú me dices, si hay algo que me está molestando del adolescente, de su forma, de su agresividad, obvio que es otra conversa, ¿me entendés? Y uno puede decirle, estoy complicada, me preocupa tu conducta tan agresiva en la casa. Eso tienes que decirlo. Uh-huh. Yo no estoy diciendo que haga como que si no existiera eso. Pero si eso es importante como dejar como bien claro, porque no se trata de no corregir, de no poner límites, de no ser el criterio maduro, objetivo, sino que se trata de, si el adolescente se abre, en el fondo, dejarlo hablar. Exacto. Sobre todo de que lo que tú estás planteando, estamos chequeando cómo le está afectando la separación. En esas unidades de conversa, de cómo estás con esto, oye, puede que generalmente con las mujeres dura 1 hora y con los hombres dura 10 minutos máximo. Pero ahí tenemos la claridad de lo que es el ser femenino y el ser masculino y cómo enfrentan los problemas y cómo los ven cada uno en su propia hay hombres que hablan más, hoy que día son más reflexivos sí, también. Sí, que necesitan explicar más, pero como contexto general, pero estar tranquila y si el adolescente te dice, no mamá, ¿todo bien? O no me pasa nada, ¿qué hace ahí la mamá? ok, punto. Tú no puedes invadir. La invasión es muy resentida por el adolescente. Tiene consecuencias negativas, más se alejan. Siempre esperar, abrir la puerta y en algún momento, cuando ellos quieran, cuando ellos decidan, vienen a conversar contigo. No es cuando la mamá decide hablar. Eso uno es genera el importante. espacio. Son sus tiempos, Y no los de míos, uno. pero uno sí tiene que generar esos espacios. Exacto. Eso es lo importante. Y a veces cuando quieren hablar, tú no tienes el minuto para Sí, hablar, pero hay que sí, parar. sí. Esto es más importante. Exacto. Más importante que, no sé, cualquier cosa pendiente que tú tengas. Si el adolescente dijo quiero hablar contigo, es sagrado. De verdad. Dejamos todo con tal de... Separa el mundo. Y no es generar un adolescente egocéntrico. Es que simplemente en su proceso, como se dice en Chile, le cayó la teja. Quiere, ¿me entiendes? Y tienes que aprovechar ese minuto. Es el minuto. Tienes Su que kairos. aprovecharlo. ¿Ah? Su Exacto, kairos. exactamente. Su momento especial donde pueden pasar cosas especiales. Nosotros somos los adultos hoy día un poco más controladores, entonces queremos que sea A, B, C, y no va a ser A, B, C con el adolescente, va a ser un poco Z, D, E, ¿me entendés? Y uno tiene que ser tolerante con eso. Ahora, ¿cómo enfrentar un poco esa demanda? Porque también lo hemos conversado tanto de que justamente en esta situación de separación, con hijos que pueden volverse más agresivos, más ensimismados, que van teniendo conductas que no puede ir previendo, justo es el momento en que la mamá y el papá lo están pasando re mal también. O sea, que incluso ellos de repente no saben para dónde disparar, no saben cómo tomar las cosas, están sobreexigidos, están emocionalmente muy afectados y tienen que estar tan disponibles. Entonces, ¿cómo ayudarlos ahí? Entonces, por lo general yo les digo, bueno, hay que poner el foco en los hijos, porque también eso nos ayuda a nosotros a estar bien. En la medida que nuestros hijos están bien,
uno está bien y el proceso en el fondo se va pasando unidos, uno en el corazón del otro y viendo un poco lo que pasa. Si yo solo me centro en mí estar bien y cuando yo esté bien voy a verlos a ellos, se nos pasa el cuarto de hora y no podemos. O sea, también creer que la vida nos va poniendo situaciones en que se van amoldando las cosas, pero hay que estar atentos, ¿cierto? Es que yo creo que, mira, de base es verdad que lo cotidiano nos tira para abajo, pero yo he trabajado mucho también en colegio y formando papá. Y mi sensación es que no hay ningún papá ni mamá que no quiera a sus hijos de verdad. Tú hablas de los hijos y se hace un clic en los papás, ¿ya? Realmente quiere lo mejor para su hijo. Es verdad que de repente no lo hacemos tan bien, pero en general el papá y la mamá quieren que sus hijos estén bien. El tema es que para yo acoger a mi hijo tengo que estar yo relativamente bien, nunca voy a estar súper bien. Papá y mamá deben tener su propio espacio de contención. Su propio proceso de ayuda. Exacto. Para salir adelante. Y decir, o sea, con humildad necesito apoyo. A lo mejor no lo siento tanto. Yo aquí voy a ser súper honesta. Siento que en nuestra sociedad en general al hombre se le cría más yo cholito. Yo tengo el cholito sacar esto. Las mujeres está como más aceptado que pidamos ayuda. No todas, porque hay mujeres también muy autoexigentes. Pero debemos ser humildes y decir, es una crisis. Una separación es un terremoto mayor. Terremoto grado 20. Por lo tanto, yo tengo que cuidar mi salud mental como mamá, como papá. Porque si quiero estar bien para mis hijos, tengo que preocuparme de mí. Esa frase de amar a los demás como a mí mismo, o sea, tengo que amarme a mí mismo, tengo que captarme, tengo que saber en qué estoy, porque si no voy a estar mal calibrado. A mí me preocupa mucho que un adulto no calibrado va a sus rabias traspasárselas a los hijos, estén separados o no, es independiente de la separación, pero necesitamos estar mejor calibrados como papás. Es verdad que está difícil, que la rutina, que el desgaste, estoy absolutamente de acuerdo, pero siempre yo a los papás les digo, cuando trabajan con adolescentes, el maduro es el papá, el inmaduro es el adolescente. Yo, cuando estoy así con ganas de estrangularlo, tengo que repetirme, yo soy el maduro, él es el inmaduro, yo soy el maduro, él es el inmaduro. Tengo que entrar a autoverbalizaciones que porque me vayan si no, poniendo en la realidad. Porque, son dos inmaduros, claro, batallando y no funciona, funciona. Yo soy el maduro. Además que los hijos nos están mirando cómo solucionamos los problemas, cómo nosotros mismos nos controlamos. Entonces, si yo le estoy pidiendo a un hijo también control, no puedo yo descontrolarme. Entonces, ahí entramos en una comunicación un poquito vacía, y un gallito a lo mejor que no nos va a llevar a ningún lado. Y para el adolescente, tú bien lo sabes, los más importantes son los modelos. Por supuesto. Son los que primero te dicen, cuando tú le dices, corta el celular, quita el celular, bueno, ¿y tú? Claro. Tú estás con el celular. Claro. Y son muy críticos en eso. Pero yo siento que de verdad, es una tarea, claro, los papás, yo entiendo, sí, sé que estamos desgastados, sé que es difícil. Yo también he tenido hijos adolescentes, ya están más grandes, pero no es fácil. Pero debemos todos los días levantarnos y decir, ok, tengo hijos adolescentes quienes necesitan de mí. Y yo voy a tratar de hacerlo lo mejor posible hoy día, independiente de que anden en su peor día. Y para eso autocuidado también en cosas a lo mejor más simples, que son más fáciles de ir haciendo, momentos fuera de conflicto. Para la mamá, o sea, también tener algunos espacios, buen sueño, intentar dormir bien, alimentarse bien, ordenar los quehaceres también, qué debo hacer, qué necesito, qué es urgente, qué puedo dejar, qué puedo delegar, qué puedo dejar de hacer también para poder priorizar. Y mucha oración, o sea, yo siento que la oración es terapéutica, o sea, uno puede estar muy mal calibrado, te pegas una rica oración y uno de verdad desciende los niveles y uno es capaz de remirar al otro. La oración meditada puede ser y que dura 3 minutos, pero no hacemos pausa durante el día. No, pues no hacemos pausa, pues estamos acostumbrados a vivir en el piloto automático, a hacer y no a reflexionar ni siquiera si esto que tengo que hacer realmente vale la pena o priorizo lo mío, priorizo estar un poco más tranquila, priorizo llegar un poco antes tal vez para
para olfatear a los hijos, que también es tan importante, porque si bien es cierto, se escucha mucho esto de la calidad versus cantidad, pero también hay momentos que uno tiene que estar mirando, olfateando, viendo cómo están los hijos e intentar en la medida que se pueda, obviamente, porque hay casos que son bastante más radicales, donde hay que salir a trabajar y hay que estar fuera en horario, pero bueno, hay que privilegiar los fines de semana, bueno, hay que ir buscando el ajuste, porque cada familia tiene su estilo y es su propia, tiene su propia forma de ser familia y que tiene también que irlo mirando. Y el tema de los límites con los adolescentes, porque de repente también nos pasa mucho, y me incluyo, con el dolor que uno ve que ya están sufriendo los hijos con una separación, uno quiere compensarlos un poquito. Entonces uno quiere como pasar por alto algunas cosas, y al final los hijos también se vuelven más déspotas, se vuelven más manipuladores. Entonces, ¿cómo poner ahí un poquito más de ojo? ¿Cómo uno se puede ayudar para no sentirse tan culpable de repente con decir un no radical? O exigir un poco de consideración, porque también los adolescentes son un poquito desconsiderados, es la hora de los límites, de la hora de llegar a la casa. Hay un temazo que yo creo que ya no vamos a alcanzar a hablarlo porque vamos a tener que cerrar. Esta es como la última pregunta para que pueda cerrarnos un poquito, pero también el tema del riesgo, que en el fondo, cuando ellos están sufriendo, cuando pasan cosas, cuando están confundidos, también suelen empezar con conductas de riesgo, y entre ellas está el tema de las adicciones, del alcohol. Entonces, es un temazo, como digo, no vamos a alcanzar, pero algo que pudieras decirnos frente a eso, a los límites, a cómo uno no compensar tanto, cómo manejarse ahí. Bueno, todos los seres humanos, cuando estamos pasando situaciones complicadas, tendemos al escapismo. Todos. Los adultos y los adolescentes también. Y ellos tienen más cosas por las cuales escapar, digamos, porque si tú eres un adulto y tienes que ir a trabajar, bueno, no te queda otra. Pero el adolescente sí, está el trago, está la droga, está las conductas violentas o más anti-autoridad. Hay muchas cosas para escapar de tus problemas. Pero yo creo que un adolescente, con lo que hemos hablado, con contención afectiva, más un rayado de cancha claro, creo que es un adolescente que que va a tener salud mental y que necesita ese rayado de cancha claro. Ahora, yo siempre le digo a los papás, el rayado de cancha hay que compartirlo, porque a veces es mío, pero el adolescente no lo sabe, a veces sí lo sabe y va a tratar de ir contra. Eso es normal que quiere ir. Y ahí uno tiene que ser coherente. Uno no puede ser amplio una semana y a la semana, porque está ahí cansado, y a la semana siguiente ponerse restrictivo. O sea, uno tiene que ser como parejo con el cuento, justo. La justicia es de lo que más buscan los adolescentes. Pero yo creo que si tú mezclas contención afectiva, yo te lo digo, mis adolescentes que se sienten queridos y saben que tienen un rayado de cancha, resisten un rayado de cancha. Me lo critican, y me dicen, oye, mi mamá exagerada, mi mamá es muy tradicional, mi mamá... Pero lo aceptan. Y lo prefieren tal vez el caso del hijo más que se siente más descuidado porque no tiene a lo mejor ese rayado de cancha. Bueno, de hecho me dicen, sé que mi mamá es exagerada, pero no sé dónde estaría si no tengo estos límites. Qué importante. Y lo dicen. Ahora yo le digo, anda a decirle eso a tu mamá. Y me dice, por supuesto que no se lo voy a decir a mi mamá. Eso que eche los dos, no. Exactamente, pero cuando yo les pregunto, ¿qué condoro te mandaste? Tal. ¿Y qué hizo tu mamá? Tal. ¿Un poco exagerado? No, estuvo bien. Los adolescentes son capaces de eso. Pero obvio que no se la van a enseñar al papá. Obvio. Claro. Porque si no... Están en esa rivalidad que no quieren mostrar. De hecho, muchas veces no cuentan situaciones de riesgo porque temen que los papás se pongan más aprensivos y más restrictivos. Más restrictivos, más aprensivos. Entonces, por eso es importante comunicación, afectividad y firmeza y yo diría coherencia con ellos. Si de repente uno puede decirle, ¿sabes qué? Yo creo que fui muy exagerada y te quité el celular por 3 meses. Además que hay que poner límites que sean sostenibles y que sean difíciles, o sea, fáciles de llevar a cabo, porque si ponemos grandes cosas como 3 meses sin celular es poco objetivo, entonces pierde fuerza, ¿cierto? Y ellos son expertos en buscar otra forma de... Además, no es lo ideal, digamos, son más expertos que uno, pero uno puede decirle y comunicarse más, decirle, ¿crees que fuiste? O sea, yo creo que uno tiene derecho, ¿crees tú que fui exagerada? Y el Lolo te va a decir, sí, okay. ¿Cómo lo podemos hacer para la próxima? ¿Cómo qué seguridad me das tú que esto no va a volver a pasar? Exacto. Y el Lolo se compromete más. Bien, entonces la invitación es a hacerlo partícipe también de estas normas, a lo mejor a negociar algo que pueda llevarse a cabo y que sea un bien. No sé si negociar
Claudia, la palabra, porque son muy buenas para negociar y creo que no es importante, pero sí comunicarse. Comunicarse entonces es la clave, el afecto, el cariño, darles espacio a que conversen, a que ellos digan lo que sientan, estar atentos cuando ellos no abren la puerta para expresar un rayado de cancha, pero firmeza y ternura, diríamos, en los adolescentes. Y mucha tolerancia, porque esto no es automático. Y mucha tolerancia. Nos quedamos con esos tips como importantes para ayudar a nuestros adolescentes en este proceso de duelo que enfrentan frente a la separación de los padres. Te agradezco, Marisol, un montón de nada. Este ratito juntas de conversación. A ustedes les agradezco su sintonía, su compañía. Los invito también a conocer la Radio María y a ser un colaborador permanente para ayudarlos, porque Radio María funciona con puras donaciones. Pueden llamar al número 229-45241 para conocer más de Radio María y, como les decía, ser un colaborador. Nosotros nos vemos la próxima semana. Recuerden que reinventarse la vida es posible. Nunca es tarde para darse una nueva oportunidad. Confíe y siga adelante de la mano de María.